Cordial saludo, estimados estudiantes. Este video es con el fin de que les sirva como guía para resolver el problema 3. Preparé unos ejemplos muy parecidos a los de la guía de actividades, pues para que puedan desarrollar con facilidad el problema 3, tanto el numeral A como el numeral B. Entonces voy a empezar por el numeral A. Entonces para el numeral A nos dice que es una señal rectangular desplazada 2 unidades hacia la derecha y con una amplitud de 0.2. Entonces recordemos la unidad 1, los conceptos que vimos. Entonces lo primero que debemos saber es cómo es la señal rectangular. En el libro de Ambardar se puede encontrar en la página 18 la señal rectangular. Entonces en la página 18, en señales encontradas comúnmente, más exactamente en la página 19, se encuentra cómo es la forma de la señal rectangular. Entonces la señal rectangular nos dice que tiene una altura de 1, un área de 1 y un ancho de 1. Entonces podemos hacer el gráfico en GeoGebra o en cualquier otro software. En este caso pues yo lo voy a hacer en GeoGebra. Entonces dice que empieza desde menos 0,5 con una altura de 1, luego sigue en la altura de 1 o la amplitud de 1 hasta 0,5. Esa es nuestra señal rectangular original. Luego nos dice el ejemplo que la debo desplazar 2 unidades hacia la derecha. Entonces pues para eso pues hago el desplazamiento de 2 unidades hacia la derecha. .5, 2.5. Lo mismo este punto quedaría en 2.5. Y allá quedaría mi señal desplazada 2 unidades hacia la derecha. Lo siguiente que nos dice es que nuestra señal tiene una amplitud de 0.2. Entonces reducimos la amplitud de la señal a 0.2. Listo, ya grafiqué el primer periodo de la señal. Lo segundo que nos dice es que tiene un periodo de 5, con el periodo de t igual a 5. Entonces el siguiente periodo está 5 unidades adelantado o atrasado, o sea, tiene un corrimiento de 5 unidades la otra señal. Entonces volvemos a graficar otra señal, puede ser 5 unidades hacia la izquierda o 5 unidades hacia la derecha. Vamos a dibujarlo 5 unidades hacia la derecha.
lo mismo. Entonces en este caso empezaría en 6,5 hasta, en este caso, tiene una altura de 0,2, entonces y hasta 0,2 hasta 7,5. Ese sería nuestro segundo periodo de nuestra señal. Nuestra señal de esta forma sería periódica, con un periodo de 5, dibujando dos periodos. Entonces, una vez que pues sabemos cuál es la forma de nuestra señal, ya podemos plantear cómo son los coeficientes de mi serie de Fourier. En este caso pues solamente nos están pidiendo hallar a sub k de forma teórica. Pero recordemos que la serie de Fourier se hace pues para reconstruir mi señal con una sumatoria de señales sinusoidales. Para eso necesito los coeficientes a sub 0, a sub k y b sub k. Pues tenemos la forma trigonométrica, la polar y la exponencial. En este caso nosotros vamos a hacer uso de la forma trigonométrica. Entonces, lo que debemos tener en cuenta entonces es cómo son nuestros coeficientes a sub 0, a sub k y b sub k a partir de la gráfica original. Pues de forma teórica es fácil plantear la integral de a sub k. Entonces a sub k pues simplemente pues, me dice que la fórmula es 2 sobre el periodo, la integral del rango del periodo, ¿no? Del intervalo del periodo más bien, de mi señal x de t, multiplicado por el coseno de 2πk, una frecuencia que en este caso pues la podemos reemplazar también, que es la misma frecuencia del periodo. En este caso pues sabemos que frecuencia y periodo son inversos, entonces podemos o colocar la frecuencia o podemos poner el periodo. Entonces es la misma integral. 2 sobre el periodo, el intervalo de mi integral sería el intervalo de mi señal x de t multiplicado por el coseno de 2πk sobre el periodo multiplicado por el tiempo. Esto con respecto al tiempo. Pues para eso pues ya planteamos la integral del coeficiente a sub k. Entonces, ¿cómo sería esto dentro de Octave? Si utilizamos el software de Octave, pues vamos a ahorrarnos mucho tiempo y lo vamos a hacer de forma sencilla y vamos a comprender muy bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces en este caso no voy a hacer uso de la ventana de comandos, o voy a hacer poco uso más bien de la ventana de comandos y más bien voy a hacer uso de un script. El script me permite hacer pues una programación más dinámica. Entonces le doy aquí en Octave en nuevo script, new script, y empiezo a hacer mi programación. Entonces en este caso pues podemos empezar con planteando nuestro coeficiente
A sub 0, A sub k y B sub k y reconstruir mi señal. Podemos empezar con el A sub k. Entonces A sub k va a ser igual a 2 sobre el periodo. O sea, en este caso 2 sobre 5, que sería mi periodo es de 5. La integral. Acá, bueno, acá se me olvidó una cosa. Como voy a hacer uso del paquete symbolic, me toca decirle pkg load. Esto es en la ventana de comandos, ¿no? En la command window, load symbolic. Entonces ahí cargo mi paquete simbólico, mi paquete symbolic más exactamente, para poder trabajar de forma simbólica en Octave. ¿A qué me refiero trabajar de forma simbólica? Porque aquí yo tengo que trabajar con dos variables simbólicas. ¿Cuáles son esas variables simbólicas? Esas variables simbólicas son, escribimos sims, vamos a trabajar con la variable simbólica t, es para la integral, y la variable simbólica k. A esto le adicionamos la palabra positive para hacer referencia a que solamente me tome los valores positivos de t y k, ya que pues puedo hacer la evaluación en todo el rango en los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces él me evaluaría y me haría una integral. Cuando yo calcule aquí la integral, que es la idea, me calcularía la integral pues en los puntos críticos también, y pues a mí no me interesa por ejemplo la integral cuando t vale 0 o k vale 0. Simplemente me interesa la integral para t mayor t mayor que 0 y k mayor que 0. Entonces por esa razón solamente le digo que me tome los valores positivos para poder trabajar ahorita más adelante con un ciclo for y hacer el programa más fácil. Entonces trabajamos la integral con la función int. Entonces la integral, como vemos, pues primero que todo tenemos que colocar la función. Nuestra función es la función rectángulo. Pues para eso pues nos ayudamos de la gráfica. Vemos que tiene una altura de 2, de 0.2. Si nos damos cuenta, 0.2 es lo mismo que un quinto. Entonces aquí escribimos un quinto pues, para que nos haga la integral de forma más completa. O sea, tomamos el fraccionario como tal y no tomamos el decimal, tomamos mejor el fraccionario. Sería un quinto multiplicado por el coseno. Entonces aquí podemos hacer dos cosas, multiplicar 2πk por t sobre 5 o colocamos dentro de paréntesis el 2 por el pi por k y lo dividimos entre 5 acá, y esto lo multiplicamos por t. Sería 2πk dividido entre 5 multiplicado por t.
Una vez que le decimos que esa es nuestra integral, lo que debemos es darle coma y decirle con respecto a qué variable vamos a integrar. En este caso, aquí tenemos un dt, o sea, tenemos la derivada con respecto a t, o sea, la integral está con respecto a t. Entonces colocamos t, luego colocamos coma y colocamos los intervalos. Entonces los intervalos irían desde 3 medios. Acá haciendo referencia va desde 1.5, pero 1.5 es lo mismo que 3 medios. Y 2,5 es lo mismo que 5 medios. Entonces tomamos el intervalo inferior sería 3 medios, coma 5 medios. El intervalo superior. Entonces ya tendríamos de esa forma evaluada nuestra integral. Entonces pues acá ya podemos correr el script y ya él nos arrojaría un resultado. Bueno, tenemos que guardarlo. Lo podemos guardar en documentos. En este caso, aquí tengo una carpeta especialmente para Octave. Y le voy a poner el nombre de ejemplo. Puede ser problema 3. Problema 3A. Fase 2. Me va a quedar guardado como un punto M, como un script punto M. Que le doy salvar. Me dice pues que si le quiero cambiar de directorio pues para que se me ejecute. Pues yo le digo que sí, cambiar de directorio. Y me voy a la command window para ver que se me haya ejecutado sin ningún error. Pues, algunos warnings, pero pues nada fuera de lo común. Y pues si yo quiero ver el coeficiente a sub k, pues simplemente le doy a sub k y le doy enter, porque en el workspace, como podemos ver, tenemos acá una variable AK que tiene un valor, que en este caso es una variable de tipo simbólico, que tiene un valor. Pues si le damos enter, él nos va a botar el valor de a sub k. Como vemos, ahí nos arrojó el valor de a sub k, o sea, cuánto debe valer a sub k de forma teórica. Entonces, si lo comparamos pues con el que se obtuvo de forma teórica, es exactamente igual. Aquí tenemos seno de pica multiplicado pues por 1 sobre 5 pica, tal cual como está acá. Y aparte de eso tenemos el seno con signo negativo, o sea, menos seno de 3 pica quintos. Eso multiplicado en este caso pues por un quinto de pica, y aquí pues lo tenemos sobre 5 pica, o sea, es exactamente el mismo resultado de a sub k. O sea, es totalmente congruente la obtención de la parte teórica con la parte práctica. Entonces pues nos vamos al editor. Pues ya sabemos cómo calcular acá los coeficientes de a sub k y b sub k. Ahora pues
lo siguiente que podemos hacer es acá pues le podemos dar clear all y podemos calcular el siguiente coeficiente. Por ejemplo, podemos calcular a sub 0. Entonces, bueno, acá aparte de a sub k, podemos hacer bueno, primero calculemos los coeficientes. Entonces, por ejemplo, tenemos a sub 0. Entonces, acá, según la fórmula, tenemos que para sub 0 es 1 sobre el periodo. Se le damos igual a 1. Sobre el periodo, que el periodo es de 5, multiplicado por la integral de nuestra función. Entonces nuestra función es, en este caso, 0,2, que es lo mismo que un quinto. Nuestra variable con la cual vamos con respecto a la cual vamos a integrar es con respecto a t. Los intervalos de integración ya habíamos visto que era 3 medios, 5 medios. 3 medios es lo mismo que 1.5 y 5 medios es lo mismo que 2.5. Entonces ahí ya tenemos a sub 0. Para b sub k vemos que es exactamente la misma forma de a sub k, pero en lugar de coseno se le coloca seno. Entonces vamos aquí a... Bueno, para el coeficiente de b sub k pues vemos que es exactamente igual que a sub k, entonces lo único que se diferencia es en que en lugar de coseno es seno. Entonces escribimos b sub k va a ser igual a 2/5 multiplicado por la integral en este caso la integral sería 1/5, que pues es lo mismo que 0,2 multiplicado ya no por el coseno sino por el seno de 2 por pi por k dividido entre 5. Nos salimos del factor y multiplicamos todo eso por t. Esto con respecto a la variable t, vamos a hacer la integración desde el límite inferior, que es 3 medios, hasta el límite superior, que es 5 medios. Listo, una vez que tenemos nuestros coeficientes a sub 0, a sub k y b sub k, pues podemos hacer un ciclo for. Entonces acá escribimos for, por ejemplo, desde i igual a 1 hasta 10, por ejemplo.
le decimos end para terminar el ciclo for. Entonces ahí vamos a colocar cómo serían los 10 primeros coeficientes. Entonces eso lo podemos colocar dentro de un vector que se llame, por ejemplo, A, la fila 1 y la columna I. Va a ser igual pues a mi coeficiente A sub k, que en este caso sería hacer una sustitución del coeficiente A sub k, sustituir k y en el coeficiente A sub k. Entonces le digo sub para hacer la sustitución en el coeficiente A sub k. Voy a sustituir k por i. Aparte de eso, pues preferiblemente pues, yo desearía ver esto en una variable de tipo double para verlo en forma flotante, o sea, con punto decimal. Entonces, aparte de eso, yo coloco dentro de un paréntesis y le coloco el nombre de la función double. Entonces sería double subs A sub k, que me sustituya k por i. Lo mismo hago para b sub k. La fila 1, columna i, es igual a double dentro coloco sustituir en A sub k. Tengo que sustituir la k por i en este caso. Entonces le digo ejecutar. Acá pues una vez que se ejecuta pues aparecen todas las variables. Y aquí en Command Window pues yo puedo mirar cuánto vale A sub 0. Pues A sub 0 preferiblemente también, pues si le doy así nomás, pues me va a mostrar la variable de tipo de forma simbólica. Pero pues yo le digo más bien que A sub 0 sea igual a double de A sub 0 y me la va a mostrar en flotante. Lo mismo pues como ya tenemos nuestro vector A como double, entonces pues él me muestra los 10 primeros coeficientes. Lo mismo para la variable B. Entonces para B pues le doy B y le doy enter y me muestra los 10 primeros coeficientes. Pero pues eso no es lo que busco. Quiero hacer la gráfica, la reconstrucción de la gráfica a partir de estos coeficientes. Entonces, ¿cómo haría? Para hacer la gráfica, pues vamos a hacer una variable, un vector que se llame f. Lo inicializamos en 0, por ejemplo. Y acá lo que vamos a hacer es dentro del ciclo for
colocar mi función f va a ser igual a, ahí sí nos toca guiarnos pues por la serie de Fourier, la trigonométrica. Eso está en el libro de Ambardar, pero también lo tengo aquí en las diapositivas. Entonces, se me dice que es una sumatoria desde 1 hasta infinito, pero pues no vamos a hacerlo hasta infinito, sino a tomar los 10 primeros coeficientes o los 100 primeros coeficientes pues para hacer la sumatoria. Entonces me dice que es una sumatoria. Entonces me dice que es la sumatoria del coeficiente a sub k multiplicado por coseno de 2πk por la frecuencia sub 0 por t. Pero recordemos que la frecuencia la podemos sustituir dividiendo dentro del periodo. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces como es una sumatoria, entonces vamos a decir que f va a ser igual a f más, ahora sí colocamos el coeficiente acá, como vemos en la sumatoria, el coeficiente a sub k, en este caso sería a de 1, i multiplicado por el coseno entonces aquí volvemos a hacer lo mismo 2 por pi por k dividido entre 5 nos salimos del factor y lo multiplicamos por t, pero como t lo tenemos aquí ya declarado como una variable simbólica, lo que tendríamos que hacer es declarar una nueva variable que no sea simbólica, sino que sea numérica. Entonces podemos decir que t1 para una nueva variable le vamos a decir que desde 0 en pasos de 0.1 hasta puede ser 10. Entonces aquí no lo vamos a multiplicar por t, sino lo vamos a multiplicar por t1, que es mi variable numérica. Acá miramos ahora que se suma más b sub k. Entonces sería más b de 1, i multiplicado en este caso por el seno de 2pi 2 por pi por, bueno, en este caso no es k, en este caso pues sería i, porque recordemos que hicimos una sustitución de que ahora k en el ciclo for vale i. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso. Entonces es 2 por pi por i dividido entre 5. Todo eso multiplicado por mi variable t1. Bueno, hasta ahí tenemos la parte de la sumatoria, pero no le hemos sumado la parte de la sub 0.
Entonces eso sería lo último que tendríamos que hacer, sumar a sub 0, que va por fuera de la sumatoria, pero pues se suma con toda la sumatoria. Entonces acá por fuera del ciclo for colocamos que f va a ser igual a, en este caso tiene que ser double, que pues a sub 0 lo tenemos de forma simbólica. O podemos hacer lo siguiente, más bien aquí arriba escribimos a sub 0 va a ser igual a double de a sub 0 para convertir nuestra variable a sub 0 de simbólica a doble para manejar flotantes. Entonces ahora sí podemos decirle que f es igual a sub 0 más f. A sub 0 pues vendría siendo el nivel de offset que tiene nuestra señal. Una vez que pues ya tenemos la función con respecto al tiempo, pues lo que hacemos es graficarla. Le decimos plot. Bueno, lo podemos hacer acá o en el script, o lo podemos hacer en el command window. Entonces en este caso sería de t, con respecto a f. Con 10 coeficientes miremos a ver qué resultado nos arroja. Pues la idea es que, bueno, miremos con un coeficiente cómo nos va cambiando la señal a medida de que vamos aumentando los coeficientes. Bueno, en este caso pues con un coeficiente no me arroja nada. Acá cometí un error en el coeficiente b sub k. Entonces aquí la sustitución debo hacerlas con respecto a b sub k, no con respecto a sub k. Entonces corrijo ese error y ahora sí miremos con un coeficiente cuánto nos da. Ahora sí le damos graficar y graficamos plot de nuestra variable t1, que pues es la que tiene los valores desde 0 hasta 10. Entonces debemos hacer la gráfica es con respecto a t1. t1, nuestra función. Por ejemplo, podemos mirar para el primer coeficiente como es nuestra gráfica. Entonces vemos que nuestro primer coeficiente es nuestro primer armónico y pues es la señal fundamental. Podemos ver pues que la señal como tal pues es solamente una sinusoidal. A medida de que vayamos aumentando los coeficientes, pues irán aumentando la suma de las sinusoidales y pues nos irá dando cada vez más parecida a nuestra señal. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner 3 coeficientes y al hacer la sumatoria, pues
la señal cada vez se nos va pareciendo más a nuestra señal original. Entonces en este caso es la suma de 3 armónicos. Así sucesivamente. Aquí podemos colocarle 5 y cada vez pues, se tendrá que ir pareciendo más. Entonces acá vemos que cada vez la señal se parece más a la señal original. Si le subo a 10, pues el procesamiento del computador se demora un poco más, pero cada vez se va pareciendo más a la señal original. Si ya le pongo 100, pues se me va a demorar un poco más el computador, pero pues la gráfica va a ser más parecida. Entonces le coloco 100 y le doy a ejecutar. Se me va a demorar un poco más el procesamiento de los cálculos matemáticos, pero voy a obtener una gráfica con mejor resolución. Entonces esperamos ahí un poco, hay que tener un poco de paciencia. Y ahí podemos ver que pues ya se nos parece muchísimo más a nuestra señal original. Como podemos ver en nuestro ejemplo, pues tiene una altura de 0.2 o una amplitud de 0.2. Nuestro primer periodo estaba pues corrido 2 unidades hacia la derecha. Nuestro segundo armónico estaba a 7 unidades corrido hacia la derecha y pues podemos ver que así sucesivamente se nos va a repetir. Si yo le diera pues un rango más amplio, pues tendría que poder ver por ejemplo otro armónico. El siguiente sería en 12. Entonces podría darle hasta 13 para ver el siguiente armónico. Entonces aquí en lugar de hasta 10 le podría dar hasta 13. Podría ver el siguiente armónico. Entonces esperamos un rato mientras hace los cálculos matemáticos. Y ahí podemos ver el tercer armónico y así podemos hacer la gráfica pues para el número de armónicos que para el número de periodos que queramos, ¿no? Qué pena. Entonces podemos hacer para 3, para 4, para 5 periodos o para 2 periodos. Entonces podemos ver que pues, la serie de Fourier en este caso pues, funciona y funciona muy bien. Esto es para el caso de A sub K. ¿Cómo sería para el caso de B sub K? Para el caso de B sub K pues tenemos que hacer algo muy parecido. Lo primero que tenemos que hacer es pues graficar nuestra señal. Y pues para eso tenemos que pues mirar cómo es la forma matemática de nuestra señal. Volviendo a nuestra presentación de PowerPoint, podemos ver que pues bueno, la parte teórica pues es simplemente desarrollar la integral por sustitución.
es muy sencilla la integral de desarrollar si la hacen por sustitución para hallar el coeficiente a sub k. Igual el ejemplo del problema 3 también lo pueden hacer en Octave online. Ahora vamos a ver el caso para el numeral b. Para el numeral b puse un ejemplo muy parecido al de la guía de actividades. Entonces me dice que mi función x de t es igual a 2 por t más a. Entonces en este caso yo dije que a valía 3. Y pues le dejé los mismos intervalos entre 0 y 1. Pero con un periodo de 4. Entonces, ¿cómo haría para graficar eso? Pues lo puedo hacer tabulando. Por ejemplo, cuando vale 0, aquí pues 2 por 0 me da 0, más 3 pues me daría 3. Entonces cuando cuando t vale 0, pues x de t va a valer 3. Cuando vale 1, pues es 2 por 1, me da 2, más 3 me daría 5. Entonces cuando el tiempo vale 1, x de t va a valer 5. Entonces lo mismo, puedo hacer la gráfica desde GeoGebra. Bueno, cerramos acá no guardar, hagamos uno nuevo. Bueno, hagamos desde GeoGebra Online. Escribimos GeoGebra Online. Vamos a Enter. Yo utilizo GeoGebra clásico cuando lo utilizo online. Y lo que vamos a hacer es hacer la gráfica con un condicional. Entonces, por ejemplo, f de t va a ser igual a, en este caso está en español, así que voy a utilizar la palabra así, el condicional y el entonces si vemos el intervalo de nuestra función está entre 0 y 1. Entonces eso es lo que vamos a colocar acá. Entonces entre 0 y 1. Eh, 2 multiplicado por t más 3. Entonces en este caso vemos que es tal cual como había dicho para el caso de la tabulación, que cuando valía 0, entonces mi función f de t o f de x valía 3. Y cuando valía 1, mi función f de t o f de x valía 5. Ahora para dibujar el siguiente periodo, pues hacemos exactamente lo mismo, pero pues los límites ya van a cambiar. Porque pues tiene un periodo de 4, o sea, ya no sería entre 0 y 1, sino sería entre 4 y 5. Entonces, es exactamente lo mismo. Acá utilizamos para la otra función, entonces otra letra. G de t va a ser igual. En este caso, pues va a haber un desplazamiento de
de 4 unidades hacia la derecha, que es lo que voy a hacer. Entonces le coloco los límites. Entonces en este caso los límites sería desde 4 hasta 5. Entonces aquí sería 2, pero pues como lo voy a desplazar 4 unidades hacia la derecha, escribo t menos 4 más 3 y le doy enter. Entonces ahí podemos ver dos periodos graficados de la señal. Esa sería la forma matemática de hacerlo. Pues ya sabemos que pues la señal tiene esa forma, pues simplemente es proceder a plantear la integral, pero pues podemos hacer exactamente lo mismo, hacerlo de forma tabulada y hacerlo acá como lo habíamos hecho inicialmente. Entonces acá lo puedo dibujar manualmente. Entonces mi señal va hasta 3, luego va hasta 5, ese sería el primer periodo de mi señal, y el segundo periodo de mi señal pues sería ya con los límites desde 4 hasta 5. Entonces esta gráfica y la que hice en GeoGebra Online es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que pues una la dibujé de forma manual con el segmento de línea, y la otra la dibujé pues con funciones, utilizando además el condicional sí, pues para hacer la limitación de toda la función, para que no fuera desde infinito hasta menos infinito, sino simplemente en este caso para f de t desde 0 hasta 1 y para g de t desde 4 hasta 5. Bueno, una vez que ya sabemos cuáles son los límites y cómo es nuestra señal, pues lo que procedemos es a plantear nuestro script de la misma forma. Entonces nos vamos a Octave. Y aquí le decimos que un nuevo script escribimos lo mismo, clear all, acá utilizamos sims para nuestras variables t y k que sean positivas, o sea, positive. Acá planteamos nuestros coeficientes a sub 0, pero en este caso sería pues para la función f de x o f de t del numeral b. Entonces en este caso pues tenemos que para entre 0 y 1 tenemos que la función matemática es 2t más 3. Entonces recordemos que los coeficientes a sub 0 era pues 1 sobre el periodo. Entonces hacemos eso.
sería 1. Acá el periodo es de 4. Recordemos que le cambié el periodo por 4. Y aquí sería la integral de, en este caso, ya mi función matemática cambia, que es 2t más 3. Entonces, lo puedo colocar dentro de paréntesis, 2t, 2 multiplicado por t más 3. Entonces vamos a integrar con respecto a t y los límites va a ser de 0 hasta 1. Para azúcar, entonces tenemos que, según la fórmula, sería 2 sobre el periodo, 2 sobre el periodo, que en este caso es 4, multiplicado por la integral, lo colocamos dentro de paréntesis, 2 por t más 3. Esa función la multiplicamos por coseno de 2pi multiplicado por coseno. Dentro de factor colocamos 2 por pi por k. Esta vez no lo dividimos entre 5, sino lo dividimos entre 4. Salimos del factor, lo multiplicamos por t. Y la integral va a ser con respecto a t. Los límites de integración lo mismo, de 0 a 1. Ahora planteamos b sub k va a ser igual a lo mismo, 2 cuartos multiplicado por la integral en nuestra función matemática, que es 2 por t más 3, pero como es b sub k, entonces es por el seno. Dentro de factor multiplicamos 2 por pi por k dividido entre el periodo, que en este caso es 4. Salimos del factor, lo multiplicamos por t, salimos del factor y esto es con respecto a t. Los límites de integración son entre 0 y 1. Acá lo mismo, entonces hacemos el ciclo for desde i igual a 1, por ejemplo hasta 100. No, dejémoslo por el principio hasta 10. Entonces aquí colocamos vector A, la fila 1, la columna I va cambiando. Va a ser igual a double. Acá colocamos, bueno, cerremos de una vez el factor. Acá colocamos sustituir, para sustituir
y entonces en este caso sería a sub k. Vamos a sustituir k por el valor que tenga en ese momento i. Aquí para los coeficientes de b sub k, entonces lo mismo, el vector lo vamos a crear a partir del for de una fila con i columnas, en este caso serían 10 columnas. O sea, a medida de que i vaya aumentando, pues se va llenando el vector. Entonces double para convertirlo a flotante, subs para sustituir en b sub k la variable k por el valor que tenga en el momento que se esté ejecutando el for, el valor de i. Ahora pues lo que debemos hacer es lo de declarar acá la función la inicializamos en 0 y acá colocamos que función era igual a la sumatoria, entonces era igual a función más, en este caso a sub 0 pues sería a de 1, i multiplicado en este caso sería multiplicado por el coseno, multiplicado por el coseno, aquí entre paréntesis lo mismo, 2 por pi, en este caso por el valor que tenga i, que es lo mismo que k, pero pues como estamos dentro del ciclo for, pues nuestro k vale i, dividido entre el periodo, que el periodo es 4, salimos del factor, lo multiplicamos. Aquí teníamos que crear un nuevo vector que pues en este caso lo podemos llamar T1 o T2, pongámosle T2 para diferenciarlo del otro ejercicio. T2, y acá lo que hacemos es T2 va a ir desde 0 en pasos de 0.1 hasta, no sé, hasta 5 podría ser, hasta 6. Ahora acá le sumamos el coeficiente b sub k, entonces sería b de lo que tenga en ese momento la fila 1, columna i, en este caso sería multiplicado por el seno de sería multiplicado por el seno de 2 por pi. En este caso, como estamos dentro del for, entonces sería por i dividido entre 4. Salimos del factor, lo multiplicamos por T2. Acá ya tendríamos nuestra función de nuestra señal
según la serie de Fourier trigonométrica. Entonces acá lo que hacemos es convertir f de 0 a flotante utilizando double de a sub 0. Convertimos a sub 0, qué pena, aquí es a sub 0, double de a sub 0. Y ese a sub 0 se lo vamos a sumar a la función. Función es igual a la función más a sub 0. O bueno, contrario a sub 0 más la función, que es exactamente lo mismo. Por último, hacemos la gráfica, plot de, en este caso, tenemos con respecto a T2, el tiempo T2, coma, mi función f. Le damos correr al script, le ponemos otro nombre. Entonces ponemos, le colocamos ejemplo problema 3b para hacer referencia que es al numeral b de la fase 2. Le decimos salvar. Miramos acá en el coma window. Tenemos un error de sintaxis. Es porque no cerré un paréntesis acá para la función. Ya vi dónde está el paréntesis que hace falta. Es para acá, para coseno. Ahí me hacía falta cerrar ese paréntesis. Ahora sí le doy a ejecutar. Entonces miramos en la command window que corrió bien el script. Vemos cuál es el valor que tiene b sub k. Le damos enter. Este es el valor que tiene b sub k. Lo comparamos ahora con el valor que hallé teóricamente. Esta integral es un poquito más laboriosa, pero pues no es difícil de hacer. Entonces acá a mí me dio 4. Resultado final me dio 4 sobre pi al cuadrado k al cuadrado seno de pi k sobre 2. Entonces aquí tenemos 4 por seno de pi k sobre 2 pi al cuadrado k al cuadrado. Ya tenemos acá el primer término que nos dio exactamente igual. Ahora menos 5 sobre pi k por coseno de pi k sobre 2. Entonces aquí tenemos menos 5 coseno de pi k sobre 2 sobre pi k, que es exactamente lo mismo. Y por último tenemos el último término que es 3 sobre pi k. Y aquí tenemos 3 sobre pi k, o sea que si el coeficiente de su k sí es exactamente igual. Ahora miremos la gráfica. Bueno, cerramos acá y démosle ejecutar. Entonces, como vemos, pues la gráfica no es perfecta, pues debido a que solamente tiene 10 armónicos.
pero pues más o menos se parece a la gráfica que se había hecho en GeoGebra. A medida de que vayamos subiendo los armónicos, pues la gráfica cada vez se va a parecer más. La gráfica en GeoGebra es esta. A medida que vayamos subiendo los armónicos, pues cada vez se va a parecer más. Lo mismo, acá también podemos ver el valor que tiene A sub 0. Podemos ver el valor que tiene A sub K. Podemos ver el valor que tiene B sub K. Podemos ver el valor que tiene los coeficientes, los 10 primeros coeficientes que lo habíamos guardado en un vector que se llamaba A. Los 10 primeros coeficientes que lo habíamos guardado en un vector que se llamaba B. Si quiero que pues la gráfica me dé más parecida, pues lo único que tengo que hacer acá en el script es subir el número de armónicos que quiero sumar. Para eso pues iría desde 1 hasta 100. Le doy a ejecutar. Pues como ya son 100 armónicos, pues se demora un poco más en hacer los cálculos. Entonces tenemos que esperar un poco más para que haga la gráfica. Pero pues la gráfica va a salir de una calidad mejor. Entonces pues ahí en la gráfica podemos ver que efectivamente cada vez se parece más si la comparamos con la gráfica de GeoGebra. Entonces empieza en 3, sube hasta 5 en un intervalo de 0 a 1, tal cual como está acá. Aquí más o menos empieza en 4, sube también hasta 5 en un intervalo de 4 a 5. Ya por ejemplo si lo quiero hacer con 1000 armónicos, pues me va a dar muchísimo más parecida, pero pues se me va a demorar el cálculo muchísimo más, se me va a demorar 10 veces más entonces ahí tendríamos que tener un poco más de paciencia. Acá se puede hacer más eficiente el script si no tuviéramos que utilizar la parte simbólica de MATLAB, sino utilizáramos directamente ya los coeficientes calculados de A sub K y B sub K y A sub 0, porque ya esa parte matemática no la tendría que hacer MATLAB, en este caso no es MATLAB, sino en este caso es Octave, y entonces pues se liberaría ese espacio pues, para que hiciera los cálculos matemáticos simplemente del ciclo for. Sería muchísimo más rápido. Acá se demora es porque pues tiene que calcular las integrales, y pues aparte de hacer las integrales tiene que pues, hacer la sustitución y hacer la conversión luego a double. Tiene que hacer varias operaciones adicionales.
Esperamos un poco más mientras termina de hacer los cálculos para poder hacer la gráfica. ¿Cómo sabemos cuándo termina de hacer la gráfica? Pues cuando nos aparezcan todas las variables acá en el workspace. Listo. Entonces terminó de hacer la gráfica y como vemos cada vez se parece más a nuestra señal de ejemplo. Entonces pues eso es todo por este video tutorial. Pues bueno, pues la parte de calcular B sub k de forma teórica pues es un poquito más demorado, pero pues es igual, pues no tiene complique. Aquí cuál es el truco, que simplemente pues la integral la puedo dividir en dos integrales, que es multiplicar 2t, que sería una integral, y la otra integral pues sería la de 3. Entonces tendría ahí dos integrales. La integral de la parte derecha pues se calcula por sustitución de forma sencilla. Esa no tiene problema. Utilizo sustitución y la calculo de forma sencilla. Acá la integral de la parte izquierda, pues la que tiene t por seno de pi k dividido entre 2 por t, lo único diferente que tiene es que se calcula por partes, es una integral por partes. Entonces puedo utilizar la fórmula de integración por partes, o puedo utilizar el método de integro a un lado y derivo al otro. Entonces acá utilicé la fórmula y pues de esa forma obtuve el resultado final de la parte teórica de B sub k. Pero pues si lo hacen desde MATLAB, pues desde MATLAB o desde Octa, pues es mucho más sencillo de corroborar que les haya dado de forma correcta. Entonces, gracias por la atención prestada y eso es todo por este video tutorial.